Johan Cruyff murió el 24 de marzo de 2016. Ese mismo día, Lamine Yamal tenía 8 años y entrenaba en la cantera del Barcelona. Pedri tenía 13 y soñaba en Las Palmas. Gavi tenía 11 y llevaba 2 temporadas en la Masía. Ninguno de ellos le conoció, ninguno le vio jugar, ninguno le escuchó hablar en el vestuario. Y sin embargo, los 3 juegan exactamente como él quería que jugara el fútbol. ¿Cómo es eso posible? Para entender lo que Cruyff le hizo al fútbol español, hay que volver a 1973. Ese año, el Fútbol Club Barcelona pagó 60 millones de pesetas por un holandés de 26 años que venía de ganar la Copa de Europa con el Ajax. La cifra era un récord mundial, pero lo que Cruyff trajo no tenía precio. No llegó solo a jugar, llegó a enseñar. Y lo que enseñó entonces todavía no tenía nombre, que el fútbol era un juego de espacios y no de carreras, de inteligencia y como una guerra de desgaste. Un equipo que corría más, peleaba más y aguantaba más, ganaba. Cruyff dijo que eso era mentira, que ganaba el que pensaba más rápido. Nadie le creyó del todo, pero todos le miraron. Cruyff volvió a Barcelona como entrenador en 1988 y fue entonces cuando lo que había sembrado empezó a crecer de verdad. Creó el Dream Team. Ganó 4 ligas seguidas y la primera Copa de Europa de la historia del club en 1992. Pero lo más importante no fue lo que ganó, fue lo que construyó debajo. Reformó la Masía para que los niños jugaran como él concebía el fútbol, desde atrás, con la pelota, buscando siempre al compañero mejor colocado, sin miedo, sin patadas largas, sin rendirse a lo sencillo cuando lo complicado era más honesto. Y entre esos niños que empezaron a pasar por sus manos había uno de 19 años que se llamaba Josep Guardiola. Cruyff no solo le entrenó, le educó, le explicó el juego como si fuera una forma de entender el mundo. Guardiola lo absorbió todo, cada concepto, cada posicionamiento, cada pregunta que Cruyff hacía en el vestuario y que no tenía respuesta fácil. Cuando Cruyff dejó el banquillo del Barcelona en 1996, Guardiola continuó jugando allí 5 años más. Era el mediocentro que Cruyff había diseñado. Un jugador que nunca corrió más que nadie, pero que siempre estuvo donde debía estar. En 2001, Guardiola se fue, y durante 6 años pareció que la llama cruyffiana en Barcelona se apagaba. Llegaron otros técnicos, otras ideas. ¿Con resultados? Sí. Pero algo del alma se había ido. Entonces, en junio de 2007, el Barcelona contrató a Guardiola como entrenador del filial, sin experiencia en el primer nivel. Con una sola cosa segura, llevaba la metodología de Cruyff grabada en la cabeza desde los 19 años. Empezó a trabajar con los jóvenes, a preparar lo que vendría. Y un mes después de esa contratación, en julio de 2007, nació Lamine Yamal. El 24 de marzo de 2016, Cruyff murió. Y hay algo en esa fecha que merece un momento de silencio. Para entonces, el mundo del fútbol llevaba 4 años desmantelando su legado. La Eurocopa de 2012 había sido el pico más alto de la España cruyffiana, pero también el más impopular. Tiki-taka lo llamaban. Posesión por la posesión. Aburrido. Sin goles. Sin riesgo. España había llevado la idea de Cruyff tan lejos que la había convertido en su contrario, en un sistema de control que no tenía nada que ver con la libertad que Cruyff predicaba. Hasta el propio Cruyff lo dijo. En una de sus últimas entrevistas declaró que lo que hacían Xavi e Iniesta era hermoso, pero que la posesión sin profundidad no era fútbol. Era miedo disfrazado de sistema. El modelo parecía agotado. España cayó en primera ronda del Mundial de 2014, en octavos de la Eurocopa de 2016. Y Cruyff murió ese mismo verano viendo cómo su idea era cuestionada por todo el mundo. Pero mientras los adultos discutían si el modelo había muerto, en la Masía seguían entrando niños. En Las Palmas seguía entrenando un crío con el tobillo fino de Cruyff y la visión de juego de Iniesta. En la comarca de Barcelona, un chaval llamado Lamine llevaba 2 temporadas aprendiendo que el secreto del fútbol no está en correr más, sino en pensar antes y usar las habilidades callejeras. El gen seguía vivo, solo que nadie lo sabía todavía. Ganó el torneo con el equipo más joven en ganar una Eurocopa en la historia de la competición. Y lo ganó jugando exactamente como Cruyff había descrito en una entrevista de... Ese jugador joven era Lamine Yamal. Tenía 16 años. En la semifinal contra Francia, con el partido igualado, Yamal recibió el balón en el borde del área, se perfiló con la zurda y disparó al ángulo.
Fue el gol más importante de su carrera. Lo marcó 2 días antes de cumplir 17 años. Cruyff marcó su primer gol con el Barcelona también a los 16. Disparaba igual, cuerpo inclinado, zurda en el ángulo. Sin dudarlo. Lamine lleva 3 temporadas siendo el extremo más completo de Europa. Juega exactamente donde Cruyff quería que jugara la nueva promesa mundial, entre las líneas pegado a banda, metodología aplicada con consistencia. Cruyff, Guardiola, Xavi como técnico en Barcelona y ahora esta generación, una cadena ininterrumpida de una misma idea. Pero hay una paradoja en todo esto que nadie menciona. Johan Cruyff nunca ganó el Mundial con ninguna selección. Llegó a la final con Holanda en 1974 y perdió contra Alemania. Y nunca tocó esa copa. Y hay algo más. Cruyff odiaba al Real Madrid. No es una metáfora. En 1973 rechazó fichar por el Madrid explícitamente, en parte por lo que el club representaba durante la dictadura en España. Durante décadas fue el adversario declarado de todo lo que el Madrid simbolizaba. Su filosofía nació en el Barcelona y para el Barcelona. Y sin embargo, la España que jugará el Mundial de 2026 es la síntesis más perfecta de su idea. Un equipo donde conviven jugadores formados en La Masía con jugadores criados en Valdebebas, donde la misma metodología que Cruyff instaló en Barcelona ha acabado contagiando a toda una generación, independientemente del escudo que lleven. Su idea fue tan poderosa que se escapó de su propio club, que trascendió la rivalidad, que se convirtió en la identidad de un país entero. Johan Cruyff nunca ganó el Mundial, ni como jugador, ni como técnico, ni como arquitecto de ninguna selección. Murió sin esa copa. Pero si España gana el Mundial de 2026, habrá algo de él en cada pase, en cada presión, en cada decisión técnica de esa plantilla. Dejó la semilla plantada, una semilla de la que ahora el líder de la selección española se aprovecha. Es decir, Lamine Yamal. La actuación de La Roja en la Euro 2024 fue brillante, catapultando la figura de Lamine a todo el mundo. España afronta este mundial como favorita gracias a él y la estrella en la que se está convirtiendo. Pero todo lo que sabe, todo lo que el Barcelona le ha enseñado, viene de mucho antes, viene de Johan Cruyff. La pregunta final es esta: si el legado de una persona vive en las acciones de quienes nunca le conocieron, ¿puede decirse que perdió?